Amigos y amigas que nos hacen el favor de su atención, compañeros y compañeras antorchistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Llegó la temporada de tormentas tropicales y huracanes y la costa y sierra sur de Oaxaca fueron las primeras víctimas de Ágata, un huracán de categoría 2 de 5 que contempla la llamada escala Saffir-Simpson, que tocó tierra en el municipio de San Pedro Pochutla el 31 de mayo de los corrientes. Se trató al parecer de un fenómeno de potencia relativamente baja, y sin embargo, según reporteros que viajaron expresamente a la zona afectada, los daños son bastante más graves de lo que se podría esperar, lo que se explica fácilmente por el carácter agreste de la zona en donde se ubican las comunidades devastadas, por el mal estado de las vías de comunicación y por la mala calidad de la mayoría de las viviendas hechas con materiales perecederos que no resisten el embate de los fuertes vientos y las intensas lluvias. Aunque hay alguna discrepancia en las cifras debidas al poco tiempo de que dispusieron reporteros y autoridades locales y estatales para el recuento exacto de los daños, fuentes oficiales confirmaron que hubo 11 personas fallecidas y por lo menos 33 desaparecidas. Son 33 desaparecidos y 11 defunciones, básicamente en la zona alta de la costa, señaló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en una videoconferencia emitida desde Palacio Nacional, France 24, 1 de julio. Sin embargo, la información oficial pone el acento en los muertos y desaparecidos, lo que da una idea incompleta de la verdadera magnitud de los daños. Veamos otras versiones. Fernando Miranda de El Universal, Oaxaca, cabeció el 2 de junio. Estiman en Oaxaca más de 38,000 damnificados solo en Pochutla, donde tocó tierra el huracán. Luego, en el texto de su nota, dice: después de recorridos y monitoreos por todo su territorio, la autoridad de San Pedro Pochutla, uno de los municipios de la costa de Oaxaca más afectado, informó que son aproximadamente 38,000 las personas que sufrieron diversos daños en viviendas, propiedades, entre otras, durante el paso del huracán Ágata, por lo que se solicitó que el municipio fuera declarado zona de emergencia y desastre. La solicitud, aclara Miranda, fue dirigida al gobernador Alejandro Murat y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Más abajo, la misma nota dice que la alcaldesa de San Pedro Pochutla, Saimi Pineda Velasco, precisa que aún no se tiene cuantificación final de los daños a viviendas, escuelas, iglesias, por lo que se pidió se declare la emergencia y se les proporcione los principales insumos como herramientas de trabajo, agua, cobijas, kits de limpieza, medicamentos, colchonetas, láminas y despensas, a la par que pide que se realice la declaratoria de desastre para que todas las comunidades y cabecera municipal que sufrieron daños sean beneficiados con recursos del programa. El 13 de junio, el doctor Carlos M. Ursúa escribió: más de una docena de muertos y desaparecidos
dejó a su paso el huracán Ágata al tocar tierra en Oaxaca el pasado 31 de mayo. Una cuarentena de municipios ya fueron declarados por las autoridades oaxaqueñas en desastre y otra treintena en emergencia. Casi 30,000 viviendas resultaron dañadas, así como 40 unidades médicas y 200 escuelas. Decenas de miles de hectáreas de cultivos, especialmente de café y papaya, fueron afectados. Y todo lo anterior aconteció en una de las regiones más pobres del país. Llovió sobre mojado. Carlos M. Ursúa, El Universal, 13 de junio. Esta información, además de la gran credibilidad de que goza el doctor Ursúa, tiene la ventaja adicional de haber sido escrita 13 días después del arribo del meteoro, es decir, con más tiempo para una evaluación más completa y exacta, por lo que sus datos resultan más creíbles. Varios medios locales aseguran que, a pesar de estos datos catastróficos, de la desesperación de la gente que carece de agua y alimentos por hallarse incomunicada con el resto del Estado, y de las elecciones del 5 de junio en que el partido del presidente ganó la gubernatura, la ayuda solicitada y esperada con verdadera ansiedad no se ve por ningún lado y todo se reduce a palabrería y promesas. Resulta evidente, dicen, que en la mayor parte de la zona afectada se está escenificando la comedia morenista que ya conocemos, que ya hemos visto en otras partes, particularmente en Tabasco y Veracruz. La gente de esos estados, gravemente afectada por las inundaciones de hace 2 años, de las cuales el movimiento antorchista dio puntual información, sigue esperando la ayuda para la reconstrucción de sus viviendas y para reponer sus enseres domésticos que prometió el presidente López Obrador. ¿Qué están haciendo en Oaxaca? El presidente, desde su conferencia mañanera, envió un mensaje de solidaridad. Abrazo a las familias de quienes han perdido la vida. Deseo que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades. No dijo cuándo sucederá eso. Vamos a estar en esa búsqueda, dijo. France 24, 1 de junio de 2022. Nada sobre la reparación de las viviendas, de los edificios públicos, de indemnizaciones a los agricultores por los cultivos siniestrados, de la reparación de caminos y carreteras. Bueno, ni siquiera sobre los insumos elementales que puntualmente le solicitó la presidenta municipal de San Pedro Pochutla. La misma nota de France 24 informó que, para paliar la emergencia, las autoridades del Estado han enviado a más de 1,900 militares, cerca de 1,500 marinos y alrededor de 500 policías para limpiar los caminos y tratar de acceder a las comunidades afectadas, mientras que 500 funcionarios iniciaron un censo de daños en 7 municipios. Más adelante diremos algo sobre el significado de esta actividad censal en plena emergencia. En otros, comienzan a trabajar en el restablecimiento de las telecomunicaciones y el flujo eléctrico. Mientras, la gente padece de hambre y de sed, añado yo. Por su lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una convocatoria llamando a la gente a donar comida y productos de primera necesidad para los damnificados de Oaxaca.
Y resulta muy reveladora la respuesta que recibió del público usuario de redes. Casi todos respondieron al unísono. Para eso estaba el Fonden. El expresidente Vicente Fox comentó consecuencias de cancelar el Fonden. Algunos le recordaron que otras comunidades que han sido afectadas por otros desastres naturales no recibieron apoyos suficientes. En términos generales, pues, se ve que la opinión pública bien informada está irritada tanto por la desaparición del Fonden como por el show que están montando para fingir que se ocupan del problema en vez de apoyar en serio a los damnificados. Los medios y las autoridades locales informan que ya han solicitado al gobernador y al presidente que declaren a sus municipios zonas de desastre o cuando menos de emergencia para asegurar ayuda expedita. Pero, por lo dicho en las redes, debemos preguntarnos ¿qué es lo que esperan obtener realmente en caso de respuesta positiva a su demanda? En tiempos de los gobiernos corruptos y neoliberales, ser declarado zona de emergencia o de desastre significaba tener derecho a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, unos 9,000 millones de pesos destinados exclusivamente para proporcionar ayuda rápida a la gente en caso de emergencia, aunque no siempre fuera suficiente, claro. Pero resulta que hoy el Fonden ya no existe. Fue desaparecido por órdenes de López Obrador el año pasado. ¿Qué significa entonces ser declarado hoy zona de desastre? El Fonden era un fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Civil que fue creado en 1996 por el presidente Ernesto Zedillo bajo ese régimen legal, precisamente para colocar sus recursos al margen del papeleo burocrático que suele entorpecerlo todo, tal como lo necesita la urgencia de un desastre natural. Pero llegó López Obrador y lo desapareció de un plumazo, alegando que era una bolsa de dinero. Ese dinero lo manejaban desde gobernación. Había proveedores selectos y se compraban víveres, enseres y lo que se necesitara a precios elevadísimos. Imperaba la corrupción. Proceso 2 de junio de 2022. Para responder a las críticas y objeciones que le llovieron de todos lados, López Obrador creó en agosto de 2021 el Programa para la Atención de Emergencias en Amenazas Naturales, sin fondos propios y con una serie de requisitos que tienen que cubrir quienes pretendan acceder a sus beneficios. La tramitología ahora consta de 7 pasos. 1. Solicitud de corroboración y declaratoria de desastre natural. 2. Dictamen de corroboración del fenómeno natural. 3. Instalación del Comité de Evaluación de Daños. 4. Levantamiento, evaluación y cuantificación de daños. 30 días hábiles. 5. Entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños. 6. Diagnóstico de obras y acciones preliminares. 7. Anexos enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su estudio y envío de recursos. Seguramente resultaba más fácil sortear todas las pruebas de una ordalía de la Santa Inquisición y salir libre de sus mazmorras que superar hoy los obstáculos burocráticos del nuevo programa
para acceder a sus recursos, justamente lo que se trató de evitar con la forma jurídica de fideicomiso. En su columna ya citada, dice el doctor Urzúa, la población damnificada ha manifestado su molestia por la lentitud de respuesta por parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Fiel a su vocación clientelar, la administración discurrió a hacer primero un censo, como en efecto informa France 24, para incorporar a los afectados en su programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural. Así pues, no es fácil conjeturar acerca del tiempo que le tomará a los gobiernos el resarcir a la población afectada, así como reconstruir la infraestructura perdida. En otras palabras, los damnificados deben esperar la ayuda sentaditos, pues de pie se van a cansar. Renglones abajo, dice el doctor Urzúa, lo que sí se puede aseverar es que la disponibilidad de todos los recursos necesarios para tal fin no será inmediata. Se tendrán que hacer adecuaciones presupuestarias con la posible afectación de otros programas, tanto en las cuentas federales como en las del estado de Oaxaca. Esto, además de burocracia mortal, se llama en lenguaje popular abrir un hoyo para tapar otro. Mientras tanto, las oaxaqueñas y los oaxaqueños siniestrados pueden hacerle una misa y una manda a San Judas Tadeo, el abogado de las causas difíciles, para que les haga el milagro de recibir pronto la ayuda oficial. México, al estar en medio de dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, es uno de los países americanos más expuestos a los daños provocados por tormentas y ciclones. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que nos golpearán de 8 a 10 tormentas tropicales y de 4 a 5 huracanes de distinta intensidad por el Pacífico, y de 10 a 11 tormentas tropicales y de 4 a 6 huracanes por el Atlántico. De todos estos fenómenos imparables, varios pueden ser de una capacidad destructiva muy superior al que acaba de azotar Oaxaca. Y si con Ágata no podemos, ¿qué nos espera en caso de enfrentar meteoros más poderosos y destructivos? Tal vez el presidente nos pueda dotar de millones de detentes milagrosos, como los del coronavirus, pero esta vez para conjurar a los diabólicos monstruos procedentes de ambos océanos. Y a pesar de todo esto, que haría protestar a un santo, el candidato de Morena y de López Obrador ganó arrolladoramente la gubernatura de Oaxaca. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se explica esta contradicción? Mi opinión personal es que hacen falta muchos educadores y auténticos líderes populares que despierten al pueblo de Oaxaca y de todo el país, que le expliquen su derecho a una vida mejor, más segura y humana, y que lo organicen para dar una lucha exitosa con ese propósito. A los oaxaqueños en particular, no solo les falta luchar por ayuda contra los huracanes, sino contra la pobreza, marginación y explotación que ubican a su estado desde hace siglos entre los 3 más rezagados del país, junto con Guerrero y Chiapas. Hay que convencerlos de que ya es hora de que don Benito Juárez García deje de ser simple recurso retórico para adornar discursos oficiales y de convertirlo en ejemplo vivo y activo de su pueblo
para conducirlo hacia el destino de grandeza que siempre ha merecido. Invito a todos los que me estén escuchando, a los jóvenes en especial, a que se decidan a convertirse en esos tribunos y pedagogos populares que está esperando el pueblo de Oaxaca y el de toda nuestra patria para conseguir su liberación definitiva. Muchas gracias.